Pues hoy he escogido nuevamente del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22. El capítulo 22. Y como ven, la pregunta es, ¿qué harás con Cristo? Es una porción interesante y fíjense que si usted va al Evangelio según San Lucas, capítulo 22, comenzando con el versículo 31, van a encontrar en medio de esas dos lecturas, desde el versículo 34 hasta el versículo 39, que hay, desde el 31 hasta el 39, hay un paréntesis allí. ¿Por qué? Porque en medio de ese relato, donde está la negación de Pedro, encontramos el tiempo de la oración de Jesús en el Getsemaní. Dicho sea de paso, ese era el pasaje que quería utilizar para la plática de hoy, pero por alguna razón fui como que dirigido a simpatizar más con la experiencia de Pedro, porque no sé si alguno ha llorado como gotas de sangre. Es posible, pero no sé si lo ha hecho. Pero sí yo sé que todos hemos pasado por alguna de las experiencias que pasó Pedro. Y entonces yo digo, pues vamos a hablar un poquito de lo que pasó Pedro, porque yo estoy seguro que eso nos va a ayudar. Por lo menos a mí me ayuda. Y quiero compartir entonces la porción desde el versículo 31, particularmente hasta el versículo 34, y luego voy a incluir algunos versículos desde el 54 en adelante. Así que vamos con el versículo 31. Voy a leer aquí la versión Reina Valera de 60. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese relato donde encontramos que Jesús anuncia los eventos que iba a experimentar el apóstol Pedro. Dice el versículo 31 en adelante, dijo también el Señor, está hablando Jesús, Simón, está hablando a Pedro, recuerden, Simón, el mismo Pedro. Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Si usted tiene la versión Dios habla hoy, la nueva traducción viviente, probablemente le va a encontrar más sabor a esas palabras. Más sabor, porque como que le da sentido si usted no está acostumbrado a leer la versión 60. Versículo 33. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Versículo 54 en adelante. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo, lloró amargamente. Lloró amargamente. No sé si alguna vez usted le ha fallado al Señor y sabe lo que es llorar amargamente. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es llorar amargamente. Quizás no por la magnitud de la falta, sino por la responsabilidad y el peso que sentimos por no haber querido al Señor tanto como para
incondicionalmente, de corazón, no como Pedro dijo primero, estar dispuestos a dar lo que sea necesario por la gloria de Dios. Que ese pensamiento quede allí mientras conversamos un poco, porque es importante. ¿Qué harás con Cristo? Cuando vemos a un cristiano aparentemente fuerte, que enfrenta una derrota, hablo en términos espirituales, tendemos a pensar, bueno, hubiéramos esperado que eso le sucediera a cualquiera menos a esa persona, ¿no es cierto? La negación de Pedro, mientras se mantiene allí calentándose al ladito de la fogata, de la hoguera que habían hecho aquellos, dicho sea de paso, los enemigos, crea de alguna forma una sorpresa similar a lo que estamos compartiendo. Pedro era una persona muy fuerte. Pedro era un gran líder y un cristiano dinámico. Observen las cualidades que estoy mencionando. Fuerte, de liderazgo, dinámico. ¿Conoce usted a alguien así en la iglesia? Estoy hablando en la iglesia en términos generales, no en esta solamente. Oremos por esa persona. Porque no es malo ser así. Es que a veces se lo creen en sus propias fuerzas. Ahí comenzamos a tener dificultades. Porque lo que somos y por lo que nos movemos, porque Cristo está en nuestra vida. No hay otra razón. Así que no pensamos en fábulas. Así que vamos a hablar un poquito acerca de la vida de Pedro. Pedro, decíamos, es una persona de poder. ¿Por qué? Porque es una persona fuerte en términos de administrar, de dirigir, de liderazgo. Cada vez que se enumeran los discípulos, si usted se fija, el nombre de Pedro aparece primero. Por lo tanto, quizás eso es lo que refleja el punto de vista de los discípulos sobre el reconocimiento que hacían de esa cualidad que él poseía, un hombre con liderato. Era el que daba instrucciones. No, eso no es siempre bueno, pero un hombre de liderato. Alguien que dirigía. Alguien que, en lugar de ser un seguidor, era a quien seguían. ¿Ok? Pedro fue uno de ese círculo íntimos de discípulos privilegiados de compartir experiencias especiales con Jesús. Por ejemplo, la transfiguración. En el día de Pentecostés fue Pedro quien se puso de pie justamente para predicar a los que allí se encontraban. También Pedro posee otra cualidad. Era fuerte en espíritu. Pedro no tenía espíritu de timidez. Yo no sé si usted ha reconocido si tiene o no espíritu de timidez. ¿Hay alguien aquí que tenga espíritu de timidez? Con lo que quiero decir con eso es que usted es tímido o tímida. ¿Hay alguien aquí así? ¿No? Pues solamente dos, Rosita y yo. Ok, está bien, no hay problema. Está bien, no hay problema. Pero Pedro no tenía ese ánimo. Pedro no era tímido. Pedro usualmente era todo lo contrario. Pedro era el que iniciaba, Pedro era el que se entrometía en las cosas, el que se quería saberlo todo, el que quería opinar en todo, el que creía tener la razón en todo. Ese era Pedro, fue de alguna forma incluso, y hay que reconocerlo, un audaz venturero espiritual. Porque las cosas que él creía o hacía, no todos estaban muy de acuerdo con él. Incluso, digamos usted, si era confiado, algunos dirían atrevido, pero yo diría que era la fuerza que había en él, que un día intentó caminar sobre el agua. ¿Entienden? O sea, oiga, a veces hablan de Pedro, ay, como eso es lo último, un caso, un desastre. No, yo no creo que sea un desastre. Era un hombre enfrentando sus demonios, como decimos. Era un hombre enfrentando sus propias realidades. Era un hombre luchando con su humanidad frente a un Dios santo. Y allí había choque. Allí siempre había algún tipo de tensión. Y saben que él fue uno de los que salió corriendo para la tumba de Jesús. En tercer lugar, algo que distinguía a Pedro es su fuerza física. No era para menos, porque ¿a qué se dedicaba Pedro? Pedro era pescador. Y los que han estado, no sé si aquí hay algún pescador de la naturaleza de Pedro, pero los que han estado cerca de las áreas pesqueras, yo soy del oeste de la isla, he visto
algunos pescadores haciendo su trabajo cuando regresan, etc. Pedro había desarrollado sus músculos físicos. Allí no habían botes de gasolina. No, allí o era vela o era remo, y casi siempre era remo, porque aparte de las tormentas que se daban en el mar de Galilea, usualmente era tranquilo y apacible y había que hacer fuerza para llegar a la orilla. De modo que vimos que él mostró su fuerza física en el jardín, era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse, diríamos, a toda la mafia, de tan fuerte que era él. Sin embargo, a pesar de todas esas cualidades que hemos mencionado, liderazgo, fortaleza de espíritu y fortaleza física, Pedro ese mismo, negó al Señor. Nosotros tenemos a nuestro favor algo que dijo el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Ustedes conocen este versículo de alguna manera. Dice, si crees que estás firme, ten cuidado de no caer. La nueva versión lo dice así. Si crees que estás firme, ten cuidado de no caer. Hermanos y hermanas, ningún cristiano, ningún hija de Dios es inmune a las flechas encendidas del enemigo, del maligno, del diablo, de Satanás. Lo que nos lleva entonces de alguna manera a definir o a concluir que Pedro era una persona, como todos los seres humanos, incluyendo los cristianos, vulnerable al pecado. Entonces, a veces ocurre, yo creo que más frecuentemente de lo que podemos reconocer, que nosotros somos como que un poco ciegos a nuestra debilidad. Siempre nos creemos los superiores, los mejores. Esto es lo que yo sé, esto es lo mío. En esto nadie me gana, nadie me lleva. Y nos olvidamos que nosotros también hay debilidades, áreas de flaqueza, áreas que necesitan ser fortalecidas y sometidas a la gracia de Dios. Entonces, Pedro, como yo decía ahorita de la experiencia de Ansel, un ser humano típico, tenía fortalezas, también debilidades. Pero parecía que lo único que él podía reconocer en su vida eran sus fortalezas. No veía sus debilidades. Porque Pedro confiadamente le dijo al Señor, mira, Señor, lo leímos hace un momentito, mira, yo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel. Es más, a la muerte. ¡Wow! ¿En serio? ¿En serio? Dicen por ahí un refrán, yo no lo digo mucho, no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir. ¿Ok? Y hay muchos que, wow, se ponen empoderados, es una palabra del momento, ¿no? Del siglo XXI. Ahora los hombres son empoderados, o las mujeres son más empoderadas, o hay que empoderarse. Qué bueno, sí, pero vamos a empoderarnos bajo la gracia del Altísimo. Que nuestra fuerza, nuestro poder, nuestras buenas cualidades, las reconozcamos como dones de Dios y que observemos si hay debilidad en nosotros para presentárselas para que nos ayude a manejarlas adecuadamente. De eso es de lo que se trata, lo que vemos en la experiencia de Pedro. Esta fue una expresión ciertamente noble. Y para él fue una expresión de seguridad maravillosa. Aparentemente pronunciada, y aquí es donde viene el golpe, la estocada, aparentemente pronunciada en ignorancia de lo que es su potencial puramente humano para sucumbir a la tentación del pecado. Siempre hay una tensión en nosotros entre el bien y el mal. Pablo lo expresó muy bien, pero hay alguien que lo dijo también interesantemente, no sé si como fundamento tomó la Escritura o conocía algo de la Escritura, pero Víctor Hugo dijo, en una ocasión siento a dos hombres luchando dentro de mí, esa tensión. Pablo hace más o menos lo mismo, porque Pablo decía que había cosas que él no quería hacer y precisamente esas eran las cosas que él hacía. Así que tenemos que tener cuidado con eso. En el libro de Romanos, capítulo 7, voy a leer para ustedes, para no sacarlos del sitio. Déjenme leer para ustedes, dice Pablo allí, Romanos 7, 19 y 23 y 24, dice, porque no hago el bien que quiero hacer. Lo dice Pablo, porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer, esto lo sigo haciendo. Más adelante dice,
veo otra ley obrando en mí, librando una guerra contra la ley de mi mente y haciéndome prisionero de la ley del pecado, obrando dentro de mí. La expresión de Pablo es esta: qué desgraciado soy. ¿Quién me librará de este cuerpo que está sujeto a muerte? ¿Ah? Palabras de Pablo. Palabras de admisión, de reconocimiento, de su fragilidad, de su debilidad, de su necesidad, de su dependencia de Dios. Reconociendo que humanamente es imposible vencer al pecado. Nosotros tomamos la determinación, nos decidimos, luchamos contra eso. Pero ¿sabe quién nos da la sabiduría para lograrlo y las fuerzas para vencer? Jesucristo, el Espíritu Santo que está en nosotros. Nadie más. Decíamos que Pedro es vulnerable al pecado. Hablamos de lo que Pablo decía. Pero entonces vemos la manera como Satanás lo ataca. Jesús le hizo una advertencia a Pablo. Jesús le dio un aviso, a Pedro. Le dijo que Satanás lo iba a atacar. Le dijo que lo iba a atacar. Dice la Biblia textualmente, las palabras de Jesús, dirigiéndose a Pedro: Satanás os ha pedido zarandearnos a todos como a trigo. Y aunque él lo dirigimos a Pedro, hablaba de los discípulos en general. Sigan leyendo el contexto para que se den cuenta que habla en plural, no solamente en singular. Eso está en Lucas 22:31, parte de esa porción de hoy. Y el maligno atrapó al discípulo fuerte. ¿Cuándo lo atrapó? En un momento de vulnerabilidad. De modo que cuando usted experimente alguna experiencia de vulnerabilidad, póngase en guardia y permítale al Señor obrar en su vida, en su corazón, que las fuerzas vengan del Señor. No permitas que las cosas livianas distraigan su vida. No permitas que las cosas que le abruman lo saquen del enfoque que tienen que tener con la dirección de Dios. Dios bendiga a los hermanos que van llegando. No, ya yo te perdono, tranquila. Así que el maligno, Satanás, atrapó a ese discípulo que hemos distinguido como que una de las cualidades es su fuerza, su fortaleza en todo sentido, pero estaba vulnerable. ¿Estaba por qué? Rodeado del enemigo. Lo vimos allí en la negación, que estaba con los gentiles. Estaba con judíos también, enemigos de lo que estaba haciendo Jesús, lo que estaba próximo a realizarse. Y cuando lo señalan, dice: ups, espérate, que estos van a cambiar a lincharme a mí. No, yo no lo conozco. Yo no sé quién es. Muchachos, tú estás loco. Se ha encontrado en alguna ocasión cuando en vez de testificar del amor y la gracia de Cristo, ha huido su responsabilidad y lo ha negado. Quizás no lo ha expresado verbalmente, pero quizás ha doblado la espalda y ha seguido. O quizás ha ignorado la insinuación o el comentario en lugar de salir en defensa del Señor. Eso obedece a muchas cosas. No vamos a argumentar sobre eso. Pero por favor, vuelva a pensar si eso ha ocurrido en su vida y esté preparado, porque hay momentos de vulnerabilidad donde estamos expuestos al ataque directo o indirecto del enemigo y tenemos que aprender a saber dar defensa de lo que es el Señor para nosotros y en nuestra vida. Hay una situación conflictiva que agrava el que algunos creyentes no den respuesta, y es porque lo único que han hecho es creer en Dios, creer en Cristo como Salvador, reconocer que el Espíritu Santo vive en sus vidas. Amén. No necesitan nada más para ir al cielo, pero para vivir aquí necesitan algo más. Conocer de verdad a Dios, para testificar, para hacer defensa del Evangelio, para decirle al mundo lo que el mundo no quiere oír, aunque sabe dónde está, dónde lo puede encontrar, dónde hallarlo, pero no quiere oírlo. Y es necesario que en ocasiones Dios nos llame a nosotros para ser el portavoz del cielo y decirle a la persona, el lugar donde se encuentra, posiblemente hasta lo que espera de no tomar una decisión correcta, y darles una palabra de amor, de esperanza y de consuelo para que se acerquen al Señor y sean salvados por Cristo. Esa es nuestra gran responsabilidad. A veces escapamos de eso. Pero allí cayó entonces en la trampa Pedro, porque estaba rodeado del enemigo, estaba
solo, no estaba con otros discípulos. A veces no estimamos la importancia de estar en el templo. No lo estimamos. Te dirá, pastor, ¿qué viene usted a hablar de eso ahora? Sí, porque si él hubiera estado rodeado de otros creyentes, de otros de los discípulos, probablemente él se quedaba callado o no encontraba manera de compartir eso, pero los discípulos podían salir en su defensa. Porque probablemente alguien había allí que no era tan suave como Pedro. Lo digo para no decir cobarde o incapaz. Pero todos los adjetivos que usemos, cuidado, porque pueden ser usados contra nosotros también. Así que cuidado cuando señalamos, como siempre dicen, sí, señala uno para allá, pero ve a los demás apuntándote a ti. Ten cuidado con eso. Porque todos estamos expuestos al intento del enemigo para hacernos caer, para hacernos sucumbir, para hacernos negar a aquel que nos da la vida, a aquel que nos salvó. Satanás nos va a zarandear, hermanos queridos, hasta que encuentre un lugar más vulnerable en el cual arrojar su tentación. Y les digo, en algún momento, todos y cada uno de nosotros seremos tentados o seremos probados. Estemos preparándonos para evitar eso. Estemos preparándonos para evitar eso, para no sucumbir, no para que no venga la tentación. La tentación siempre va a llegar, pero para poder actuar adecuadamente, bajo la gracia de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo, con conocimiento de su palabra. Y entonces, si nosotros nos acercamos un momentito hasta Lucas capítulo 2 y el versículo 31, es donde vemos el del zarandearlos, pero un poquito más adelante, en el capítulo 22, versículos 54 al 62, cuando vemos entonces que Pedro sucumbe a esa tentación y lo niega no una, no dos, sino en 3 ocasiones. No una, no dos, sino en 3 ocasiones. Cabe preguntar, ¿cómo respondemos a ese ataque del enemigo? ¿Cómo podemos responder a ese ataque del enemigo? Bueno, en primer lugar, yo les digo que necesitamos reconocer cuál es la realidad que estamos enfrentando. El apóstol Pablo nos habla un poquito de eso en Efesios, cuando nos identifica, nos califica la situación, el escenario, lo que está ocurriendo. Dice allí la palabra del Señor, Efesios 6:12, nuestra lucha no es, usted lo sabe ese versículo, contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los poderes de este mundo tenebroso y contra las huestes espirituales del mal en las regiones celestiales. Hermano querido, Dios, como hizo con Pedro, que lo alertó, le avisó. Quizás Pedro pudo prepararse mejor. Y hoy estuviéramos hablando de una experiencia distinta a la que estamos haciendo, porque hubiera salido victorioso de ese momento difícil, donde había tensión entre el bien, el mal, entre creerle a Dios, creer en uno mismo por encima de las capacidades que Dios nos da y creer mejor o sucumbir ante el enemigo. Pero entonces nos encontramos con que el Señor nos dice que no es un ser humano contra el que estamos peleando. Son fuerzas espirituales de maldad que se mueven por doquier. No sé si cuando le hablé de ángeles y demonios en la doctrina, eso fue hace tiempo ya, tengo que repasar, fue como para el 2020, 2019, 2020. No sé si les hablé dónde están los ángeles caídos, no los que están encarcelados, sino los que están en el aire. Yo no tengo gafas para detectar al diablo, ni a los demonios, ni nada de eso, pero pudiera ser que hubiera por ahí 2 o 3 demonios alrededor nuestro hoy.
escuchando la palabra de Dios. No se asuste, ¿se asustaron? No se asuste. Porque cuando usted se mete también están los diablos. Cuando usted se mete. Cuando usted está haciendo algo que a Dios no le agrada, allí están los diablos tratando de alguna forma, los demonios quiero decir, ¿verdad? Tratando de incitarle a ceder a la tentación, como le pasó a Pedro. Sí, pero cuando se habla de eso, pastor, mire, no hable de eso. Pero ¿cómo? Si esa es la realidad que vive todo cristiano, esa es la realidad que vive el ser humano. La diferencia entre el cristiano, la cristiana y los que no lo son, es que aquel que está en nosotros es mucho más poderoso y más grande que el que está fuera de nosotros. ¿Por qué temer entonces? Al contrario, póngase de acuerdo con Dios, póngase de acuerdo con Jesús, póngase de acuerdo con el Espíritu Santo y siga adelante. Que nada ocurre por casualidad. Dios tiene control, cuidado de todo lo que nos ocurre. Basta que lo creamos. Basta que lo creamos. ¿Está oyendo lo que estoy diciendo? No es que lo sepamos, es que lo creamos. Que eso ya está en nuestro corazón, que forme parte de nuestros valores espirituales. Que creamos que el Señor es una persona, que el Espíritu Santo es una persona, que el Padre es una persona, que Dios es una persona espiritual. Sí, pero es una persona. Y podemos confiar en Él, en el Dios Trino. No solamente saberlo, es creerlo para dejarnos llevar, para dejarnos guiar, para tomarnos de la mano con el Señor. Y de la manera como vamos entonces a vencer, para que en el momento, cuando nos pongan en la encrucijada, que nos digan, oye, tú eres de los que andas con Cristo. ¿Y qué harás con Cristo tú? No, yo no soy. Yo no lo conozco. Estás loco tú, estás equivocado. Hermano, por favor, no solamente es saber, conocer, es creer de verdad al Señor. Que forme parte de quienes somos como hijos o hijas del Señor. Así que reconozcamos esa realidad espiritual, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los poderes de este mundo tenebroso y contra las huestes espirituales del mal en las regiones celestiales. ¿Les suena diferente? Nueva versión internacional. Jesús nos enseñó, en segundo lugar, a utilizar otra arma utilísima, sencillísima de utilizar, pero pocas veces utilizada por la iglesia. Esto como que parece antagónico. Orarle al Señor. Cuando estudiamos aquí la oración modelo, el Padre Nuestro, llegamos a ese versículo donde le estamos pidiendo a Dios, mas líbranos del maligno. Mas líbranos del maligno. Es triste que algunas traducciones dicen, mas líbranos del mal, sin dar la explicación. Estamos hablando del maligno. El mal es impersonal, el maligno es personal. El maligno es el mismo Satanás. El maligno es aquel que dirige todas sus huestes, todo su ejército, con la instrucción de destruir al ser humano y de hacer caer al creyente. De eso habla el Señor. Y en la oración modelo, el Señor nos enseñó, a través de la oración que le enseñó a sus discípulos cuando le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Pues entonces ustedes cuando oren digan, mas líbranos del maligno. Porque hay una realidad que estamos constantemente expuestos a que el maligno comience a obrar en contra de nuestra vida, la vida de los nuestros, familia, conocidos, iglesia, pueblo, ciudad, nación, globo terráqueo. Porque esa es la encomienda del enemigo. Destruir, engañar. Uno de los nombres de Satanás, el engañador. Oremos, pidámosle a Dios, hablemos con Dios. Mire, yo hice una búsqueda en mi computadora. Y yo no sé cuántos estudios y predicaciones yo tengo sobre la oración. Yo creo que no voy a hablar más de eso. Porque me parece que sabemos demasiado de la oración y sabemos muy poco de orar. ¿Entendieron esa expresión? ¿Verdad que sí? Pues vamos a practicar el hablar con Dios. Pero no es un simple rezo. No es que los rezos sean malos si se hacen conscientemente.
Rezo es repetir lo que ya se dijo, por lo tanto es una repetición y estoy cayendo en la incongruencia, ¿verdad? Rezar es repetir. Oiga, hay unas oraciones registradas, libros enteros de oraciones preciosas. Yo tengo algunos de ellos y a veces leo, digo, wow, qué sentimiento tenía el que escribió esta oración. Y la pongo y me la leo varias veces y digo, Señor, yo te quiero decir esto también. Y leo la oración, eso es rezar. Pero no es rezar porque sea un acto de magia. No es rezar porque sencillamente suena bonito. No es rezar porque otros me están escuchando. No es porque yo uso términos y palabras rebuscadas. Es porque yo le expreso a Dios lo que hay en mi corazón, la necesidad que tengo. Y se la digo con el lenguaje común que utilizo. Porque aún sin pronunciar una palabra que sea audible, verbal, Dios lo escucha porque Él escucha nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma. Y sabe todo, lo más íntimo de nuestra vida, dice la palabra del Señor. Así que ese es el segundo recurso. Y uno último que menciono y que se nos olvida, hermano, cuando Dios responda a su oración, por favor, démosle gracias al Señor. Como decía Pablo a los Corintios, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde viene la victoria que tenemos? De Jesucristo obrando en nuestra vida. Así que dejemos ya esa actitud de Pedro de hacernos los fuertes y los que lo sabemos todo y lo que todo lo podemos y que no se nos escapa algo. No, al contrario. Encontremos en ese doloroso ejemplo de buenas virtudes mal utilizadas algo de lo cual beneficiarnos y bendecir nuestras vidas porque Dios lo está usando. En tercer lugar, ustedes saben ya de la presión que él experimentaba. De eso es de lo que se trata básicamente todo el relato que hemos estado leyendo. ¿Cuál era entonces el punto vulnerable de Pedro? Pues se dejó guiar por los que le rodeaban. Eso es muy común en nuestros tiempos. No es que eso sea completamente equivocado o incorrecto el dejarse llevar por los demás, porque una sana preocupación por lo que otros piensan es algo positivo para nuestra vida. Eso representa algo, como decimos, es un activo para nosotros. Pero Pedro fue mucho más allá. Ese fue su gran problema. Él fue más allá de esa preocupación y permitió que sus acciones fueran moldeadas por quienes los rodeaban. La presión de grupo. Más y más cristianos cada día, a mi juicio, por lo que oigo, por lo que observo, por lo que pienso, se quieren parecer más y más a los que no son creyentes. Qué triste eso. Les invito para que en algún momento lean algo de la historia de los grandes avivamientos, particularmente en la nación norteamericana, para que vean lo que distinguían algunas de las acciones y actitudes de los cristianos de aquella época que dieron su vida por el Evangelio de Jesucristo. Había una definición bien marcada de quién era cristiano y de quién no es cristiano en aquella época, en muchos casos. De hecho, por eso fueron perseguidos casi todos. Y muchas veces antes del avivamiento vino la persecución. ¿Qué pasó? Que nosotros, los hijos de Dios, las hijas de Dios, no somos como los hijos del mundo. Se acabó. Póngale un punto a eso ahí. Somos distintos. Nos movemos en este mundo. Vamos al mismo supermercado tal vez, vamos a comprar la ropa en los mismos establecimientos, nos montamos en el mismo Uber, le echamos gasolina en la misma gasolinera o tipo de gasolina, pero no somos como este mundo porque no pertenecemos a este mundo. La palabra de Dios nos dice eso con repetida insistencia. No somos de este mundo. ¿Cuándo vamos a creerle a Dios? No solo saberlo. Cuando lo creemos, llegó a la médula de nuestro corazón y de nuestra alma. Vemos, por ejemplo, en esa reflexión, y Mateo lo expresa de una mejor manera, un diálogo entre Jesús y Pedro, donde se presenta esa presión de grupo, Mateo 16, 22 y 23. Jesús estaba hablando
de ese momento cuando iba a ser rechazado, estaba anunciando su muerte, su partida, y entonces Pedro, como siempre, impetuoso, reacciona. A veces reaccionamos sin pensar. No sé si le ha pasado. Después nos lamentamos. Él reaccionó fuertemente. Cuando él estaba anunciando que dentro de poco habría de ser entregado y que tenía que dar su vida y que todo eso, nunca, nunca, Señor, decía Pedro, nunca, Señor, esto nunca te pasará a ti. A pesar de Pedro caminar con Jesús, tenía un problema de doctrina e ideología. Él no había todavía entendido el concepto del Mesías. Estaba con la idea de los judíos de aquella época y la gente que leía cosas de la palabra de Dios registrada en los antiguos manuscritos, pero se había olvidado de lo que hablaba Isaías del siervo sufriente y que eso se aplicaba a Jesús. Y él quería un hombre victorioso, caminando un corcel blanco, con espada, destruyendo al enemigo y implantando su reino. Es que ese no era el Jesús de ese momento. Así vendrá. Así vendrá, gloria a Dios, para acabar con el enemigo, para reivindicar su nombre, si eso cabe, esa expresión. No tiene que reivindicar nada, pero para testimonio. Por eso Dios ha permitido todo este tiempo antes de regresar al mundo nuevamente. Pedro se suscribió a ese concepto popular del Mesías victorioso. Estaba fuera de época, estaba pensando en cosas del Apocalipsis antes de llegar ni siquiera que se escribieran los evangelios. Jesús los reprendió con una palabra bien fuerte. Y eso es lo que encontramos en el versículo 23 de Mateo 16. Cuando Jesús los reprende, le dice, aléjate de mí, Satanás. Tú eres para mí piedra de tropiezo. Eso lo dijo Jesús. Aléjate de mí, Satanás. Tú eres piedra de tropiezo. No tenéis en mente las preocupaciones de Dios, sino preocupaciones que son meramente humanas. Habrá cosas que hayamos realizado en nombre de Dios, pensando que es para la gloria de Dios, cuando es para nuestro propio beneficio y solo y único y exclusivo beneficio, sin considerar las consecuencias espirituales. Cuidado con eso. De modo que Pedro, de nuevo, Pedro volvió a exhibir esa tendencia de reflejar esa presión social, esa presión de grupo prevaleciente en algunas de sus circunstancias. Posteriormente a eso, Pablo describe en Gálatas capítulo 2, antes que vinieran ciertos hombres de parte de Santiago, está hablando Pablo a los Gálatas. Antes que vinieran ciertos hombres de parte de Santiago, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando llegaron, comenzó a retroceder y a separarse de los gentiles por temor a los que eran de la circuncisión. Y aquí vemos bandos religiosos, tensión en la religión. Y Pablo dice, espérate, yo mejor me voy de aquí porque aquí no me va a ir bien. Seguía con lo mismo. Pedro todavía, como que no había comprendido bien las cosas. Pedro sabía que el Señor no hacía acepción de personas, pero tenía miedo de resistir la presión de un grupo fuerte en la iglesia. Miren, en ocasiones, una que otra ocasión, no, eso es raro, pero en una que otra ocasión algún cristiano cerca de mí, sea de la iglesia que pastoreo o no, dice algo que a mi juicio no es lo correcto bíblicamente. Usualmente yo lo dejo tranquilo a la persona. Pero voy buscando la ocasión para buscar el tema. Voy buscando la ocasión. Si se dice en público, si se por ejemplo un culto de estudio o algo así, pues yo no puedo darle mucho chance. Tengo que en ese momento tratar de que con todo el amor que me caracteriza y más aún con el que caracteriza a Cristo, trato de llevar a esa persona a lo que dice la verdad, la palabra de verdad. Y entonces digo, mira, eso que usted dijo, hermana, o eso que usted dijo, hermano,
Muchos lo dicen, pero fíjese, déjeme mostrarle para que vea otro punto de vista. Porque hay puntos doctrinales, alguna digresión aquí. Hay puntos doctrinales, hermanos, que a mí no me rompen la cabeza. Entre los mismos aliancistas no nos ponemos de acuerdo en algunas cosas, en algunas poquitas, pero en algunas cosas. Pero somos creyentes, somos hijos de Dios, somos hermanos en Cristo y vamos para el cielo por la misericordia y la gracia de Dios que nos dio llevó para allá, al morir en la cruz por nosotros. Pero hay otras que no debemos dejarlas pasar mucho porque pueden inducir a error. Y eso trae consecuencias, malas consecuencias. Y entonces allí pues entonces vemos a Pedro nuevamente con esa experiencia, porque Pedro era un hombre fuerte, lo hemos dicho ya 3 veces, pero no lo suficientemente fuerte como para oponerse a los valores de los cristianos inmaduros. Y para no presentar defensa, prefiere retirarse. Eso es lo que dice allí. No, quédate allí, escucha bien. Si quiere y es posible, cuestiona. ¿Y por qué tú dices eso, hermana? ¿Y por qué tú piensas de tal manera? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Por qué te parece que es así? Porque en ocasiones hay personas inmaduras, que es de las que estoy hablando aquí, que lanzan, disparan como una escopeta sin inscribir o hablan como el papagayo. Mire, hermano, le voy a decir algo con mucho respeto. Usted es dueño de su vida y como usted la maneja es su problema, pero mi responsabilidad es hablarle de cómo Dios quiere que todos vivamos la vida. Y le voy a decir, le doy esa introducción porque le voy a dar esta opinión muy personal. No se pase oyendo programas por cuanta emisora escucho que digan que son cristianos o religiosos o lo que sea. Hay mucho error en lo que usted escucha en el aire que no pasa por el filtro de la palabra de Dios. Y hay una sarta de disparates y de mentiras que la iglesia que no va a la fuente, esta es la fuente, está repitiendo por ahí como el papagayo y muchos han sido inducidos a error. Y vuelvo y repito la palabra del Señor. Si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Hay muchos fanáticos en las iglesias cristianas de todo lo que suena bonito, de todo lo que se repite, de todo lo que nos hace parecernos a otros creyentes que no nos damos cuenta que son inmaduros y caemos en la trampa del diablo. Incluso, hoy venía escuchando un pequeño programa y yo le decía a Osita, ese es el hermano, el pastor tal. Le decía, ese es de los pocos que yo escucho, cuando lo escucho, con toda confianza, porque conozco su enseñanza. Y no estoy hablando de Charles Stanley, ese es el de ella. El mío es de acá, puertorriqueño. ¿Ok? Entonces, tomemos en cuenta esa experiencia de Pedro, que era un hombre fuerte, pero no fue lo suficientemente fuerte como para oponerse a los valores de algunos cristianos inmaduros que estaban a su alrededor, aunque estaban en contra de Dios. ¿Qué agrada a Dios? Es una expresión bien linda, ¿verdad? Fe agrada a Dios. Ya oigo el coro por allá de voces. Sí, yo sé que es fe. ¿Qué debemos hacer frente a la presión de grupo que nos compromete? Pablo expresa lo que agrada a Dios cuando dice, no se amolden. Este es uno de mis versículos favoritos de toda la Escritura, se lo he dicho otras veces. Romanos 12:2. Romanos 12:2, 1, 2, 3, toda esa primera parte. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, de su pensamiento. ¿Cómo nos renovamos? Conociendo la palabra. Y Dios nos va quitando todo lo que no es de Él, implantando su palabra de verdad. Esa transferencia la hace el Señor. Dice la última parte, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios. Y repite,
buena, agradable y perfecta. Así es la voluntad de Dios para nuestra vida. Le menciono algo rapidito. De joven, de muchacho, de adolescente, comencé a estudiar la Biblia, lo que yo creía que era la Biblia, porque yo tenía por alguna razón una sed de conocer de Dios, pero era joven, no tenía experiencia de iglesia, no tenía familiares creyentes. Y un día alguien llegó a la puerta de mi casa y habló conmigo y qué sé yo qué, me dijo, ¿te quieres quieres estudiar la Biblia? Y digo, pues mucho gusto. Claro que sí, sí. Yo decía, después decía entre mí, yo estaba esperando algún momento que alguien me dijera cómo leer la Biblia, cómo estudiarla. Bueno, empecé a estudiar falsa doctrina. Y seguí estudiando falsa doctrina. Oiga, era un duro en eso, ¿sabe? Porque que la religión me encanta, la palabra me encanta más. Y no soy sabio en eso, pero sé algunas cositas. Y yo aprendí mucho. Y todo iba bien hasta que esta muchacha se mete en mi camino. Y lo primero que hace es invitarme para la iglesia. Y me invitó nada más y nada menos para el grupo de jóvenes que se reunía los viernes en la noche en otro lugar cerca al templo principal. Yo me di gusto. Como Pedro. Me di gusto. Y allá decían algo y yo acá, no, porque mira que y así estuve no sé cuánto tiempo. Yo era el mismo Pedro, que creía que me la sabía todo, que lo que yo decía era la verdad, hasta que conocí a Jesucristo. Pues eso no es nuevo. Lo que es nuevo es lo que le voy a decir ahora. Tiempo después, una hermana de la iglesia me dice, oye, papo, ¿tú le quieres dar una conferencia de ese grupo, no? A unos hermanos que están estudiando la Biblia en la iglesia bautista. Y yo, sí, seguro. Mi problema, ¿cuándo es? Cuando empiezo a preparar mi plática sobre los temas que ellos querían. Dios me borró toda la falsa doctrina. ¿Sabes lo que tuve que hacer? Meterme a estudiar los libros. Meterme a estudiar los libros de ese grupo. Porque el Espíritu Santo fue tan bueno que me dijo, no, yo quiero que tú empieces en cero. Ya el tiempo de debatir, ya el tiempo de explorar, y el tiempo de asegurarte de ciertas cosas, ya eso pasó. Ya tú sabes cuál es la verdad. Vamos a borrar todo lo que nos sirve. De ahora en adelante comienza a recibir la palabra de vida. Ese es mi testimonio. Hasta aquí Dios ha estado conmigo. Y su palabra dice que jamás me abandonará. No queramos ser como Pedro. Ninguno aquí se la sabe todas, ni aun los que estén caminando bien. Así que eso es lo que agrada a Dios. Menciono dos citas de dos ex primer ministros de Gran Bretaña. El primero de ellos, Benjamin Disraeli. Dijo él, si quieres tener éxito, conoce el temperamento y el espíritu de los tiempos en los que vives y actúa en consecuencia. Por si usted no se ha dado cuenta aún, estamos en los tiempos finales. Yo sé que Pablo lo esperaba en unas cuantas semanas. Yo lo sé. Y no llegó. Pero vivió a la altura del Altísimo. Yo no sé si viene hoy, pronto. Yo asumo que sí. Pero yo me voy a ocupar con la ayuda del Espíritu Santo de hacer lo que es correcto delante de Dios. Propóngase eso usted también. Esta es la altura de los tiempos. Hay mucho por ahí que se está haciendo, mucho ruido, hermanos queridos. Mire, hay cosas que yo no las puedo manejar, porque como que no están en mí. Usted sabe de algunas cosas que no están en usted, aunque parecen buenas, aunque quizás son buenas. Hay cosas así a mi alrededor, dentro del mundo religioso de, por ejemplo, Florida. Y yo digo, Señor, ¿por qué yo no puedo bregar con esto? O sea, y yo soy probablemente, pudiera caer en la irreverencia con el Señor cuando le digo, ¿qué bien trae esto? ¿Para quién estamos haciendo eso? ¿O para quién se va a hacer tal cosa, tal o cual cosa? ¿Es para Dios o es para un show of force?
¿Entienden eso? No, que la iglesia somos poderosos, la iglesia somos fuertes. Mira cuánto ruido hacemos. Mira qué tremendos somos. Bueno, gloria a Dios que la iglesia es fuerte y poderosa y puede hacer mucho. Lo digo para que usted analice cómo Dios quiere usar su vida. A mí no me quiere usar así. El segundo de ellos dijo, no te dejes llevar por la edad, ten principios fijos y apégate a ellos. En la fogata, allí donde estaba Pedro con los que no simpatizaba mucho con Jesús, en la fogata del enemigo, Pedro se dejó llevar por la edad y vivió para arrepentirse. Vivió para arrepentirse. Bueno, ha llegado la hora, como decía Tito Rodríguez, tengo que despedirme. Ha llegado la hora de decirles adiós, pero antes de decirles adiós, les menciono que varios días después de la resurrección de Jesús, ya estamos un poquito más adelantados en el escenario cronológico de los eventos, algunos de los discípulos tuvieron la gran bendición de desayunar con el Señor junto al mar de Galilea. Eso está relatado en Juan capítulo 21, leanse ese capítulo, se van a deleitar. De hecho, se hacen unas dinámicas muy particulares sobre esa experiencia con Jesús a la orilla del mar, en el desayuno, desayunando con Jesús. Sería lindo eso, ¿no? Oiga, eso me da idea para poder hacer alguna actividad. Desayunando con Jesús, sería lindo eso. Voy a darle pensamiento. Jesús le preguntó 3 veces a Pedro si lo amaba y luego le dijo que tendría que sufrir por él. Lo leímos ahorita en el capítulo 21, versículos 15 al 19. ¿Por qué? Porque al parecer, le faltaba a Pedro madurar un poco más. Cuando el Señor le dijo eso y que él responde, déjeme ir a la Biblia un momento. Vamos a Juan capítulo 21. Muy bien, dice allí la palabra del Señor. Versículos 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Lo leo así porque así están las comas allí. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo el Señor, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro, aquí ya la tónica es distinta, se entristeció. Estaba cayendo en tiempo, estaba madurando. Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y claro, la explicación esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, Pedro, sígueme. Pedro, sígueme. Todavía era difícil para Pedro entender la tensión entre el bien y el mal, entre Dios y el enemigo, entre Dios y la humanidad. Esa pregunta también es para nosotros. Ya ustedes saben lo que significa amar a Cristo. Ya vieron por la experiencia de Pedro lo que implica seguirle.
Y ese fue el llamado que hizo Jesús a Pedro: sígueme. Pero lo hizo después que él reconoció lo que implica amar a Jesús. Jesús nos pregunta esta mañana: ¿me amas? Si es así, ¿y tú? ¿Qué harás con Cristo? ¿Qué harás con Cristo? Ojalá que el Señor nos escuche decir: sí, yo conozco a Jesús. Sí, Él es mi Señor. En lugar de negarle. Te invito a cerrar sus ojos.